Hey, my boy. Yeah. Guys, the Christmas party at Project Toy just started. Check it out. Hey, ahorita va a llegar el band. Vamos a regalar los toys. Vamos a hacer two-step y todo el show, guys. Vamos a ver qué está haciendo, man. Se puso con madre, está lleno. Hay mucha gente, a lot of kids. Yeah. Today we had a lot of kids come. Yeah. Normally it's older people, youngsters that drive. Today it's families bringing their kids. Yes, sir, guys. And it's everything, a little bit of everything, so it's nice. Like I said, Thank you, every guys. year I'm gonna buy more and more toys. So guys, if you didn't make it this year, next year definitely that. Yeah, A lo yeah. mejor hacemos un toy drive before. It's gonna get bigger and then we bigger do every year. this the day of the meet. We just gotta plan it, and we'll make it bigger. We'll do a toy drive. We'll do something, and then we'll bring it here to give it away to the kids. Cause look, obviously kids are here today, and they came with their parents to pick up toys. So Yes, that's that. sir. Vamos a ver qué está pasando por allá. Vamos. Alright guys, so we're gonna open up all the toys. We're gonna set them up, and like I said on the video, damn, it's packed. Guys, we're gonna let one kid at a time come in here and grab a toy. So stay tuned. Necesitamos dos líneas. Two lines. All right, they're gonna go first. All right, you're first. Come on, come over here. You're first. Second. Grab one and then move along. They're gonna tell you which way to go. This way. Que agarre el juguete y que le dé para allá. You're next. Go grab one and go. Por allá. Come back to your mom. Se está poniendo de pura lumbre. No mames, que aquí no vamos a quedar porque se pone bueno. Hoy nada más lo que viene. ¿Qué tonto? Me puse atrás y me llenó de la chingada de tierra. Guys, aquí estamos con el que sabe más de las old schools. ¿Cómo le da troca, Nico? No, te está pasando de verdad. Bien enterita, original paint y todo el show. No tienes que hacerle nada, güey, ya está. No, y you know, este es un show cuando le cierras así la puerta y le...
Nada, bien mamalona. Yeah, I seen when you posted that you had the 454 la otra, and I think this one was the best. A lot of people, when I first posted it, everybody was like, the blue one. Y luego ya empezaron los de la 454, because there's a lot of people that The 454 is I don't know, pero este or cortito. maybe if it was a red 454, que son más rare. Con la black one they get. Yeah. Pero guys, dice Nico que está the shop approved, ¿verdad, Nico? Yeah, it's better. No, look at the tier. Look at the seats. Y le digo que el blue color ese, el red color no quiera. This is a rare color, blue one. That blue color is... Look at the dash, it's not even fair. No, todo originalito. ¿Quieres que sepa ponerlo yo o no? Trae uno de los bookies. Te trae una. 1, 2, 3 TVs, and then the PS5. Are you guys ready? I'm gonna need y'all's help. Come on, we're gonna pick one ticket. Are you ready to start? You ready? Go ahead. All right, here we go. Chicken dinner para primera televisión. Congratulations. The PS5 is next. The next one is going to be for the PS5 with the Call of Duty game in it. Para que se diviertan con madre. $971 winner with a ticket dinner. Congratulations to all the winners, and thank you to everybody that came out, bought something from Project Tour. Thank you guys. We will be doing it again next year, so make sure you guys be ready for that. All the winners come back here so you can take a picture with the Project Tour crew, los ganadores, y para que se lleven sus toys y sus, porque esto es un toy. Congratulations guys, congratulations. Felicidades a todos los ganadores. Felicidades, brother. Enjoy your TV. Ahí está, gracias. Ahí está, gracias. This event was probably the best turnout we've ever had, especially since we were able to give away so many toys, and everybody came, they had a party, they had a blast. It was micheladas, meat, barbecue, everything, guys. It was a really good show. So guys, next year we're gonna buy twice as much gifts. We probably do a toy drive before the actual event so we can have a lot more toys. Right, Scarface? Hell yeah, next year we're thinking about doing a toy drive because este año, this is the first time he does it. Y vinieron a lot of kids. Yeah. And hey, you know what? The good thing about this was that every single kid that was here got a toy. Every single kid, guys. ¿Cómo le hiciste para calcularle? calcularle? I didn't know. What? I don't know. Every single kid. Every single one. kid took a toy home today. Yeah. That was so crazy. next year, this You know next year you're gonna double up. Next year I'm gonna try to double up, and we'll do a toy drive so we can have more people come and more people get toys, and we'll organize it more better. A little bit better. We're gonna have to make a badass line to come in and go out. And where the kids stand with their parents, so para que entre con parents. With their parents, yeah, because a lot of parents were worried about their kids, and I understand it. So we're gonna make a better system. But this year, thank you guys for coming out and you know, being out here and being part of the Project Tour fucking experience, Christmas party, toy drive, toy giveaway, todo lo que ustedes quieran decir. Hell yeah, guys! So we gave away over $5,000 worth of toys, 3 TVs, a PS5, and man, it was a really good turnout. Big shout out a los Scarface que siempre andan supporting Pop Exclusive, and Nico y todos los que vinieron aquí, all the food vendors and drink vendors que vinieron. Para el otro año le vamos a hacer más grande. Más grande, más grande. Con un pinche stage y con un grupo arriba y todo el show. Yeah. Remember my words, I'm gonna have a stage and I'm gonna own the stage. Let's do it, let's do it.
Guys, aquí estamos con Michelada Chapulín. Muchas gracias por las mejores micheladas. Con las mejores micheladas, bien sabrosas. Y aquí estamos con el compadre, era. Aquí andamos, Rosa. Por Michelada Chapulín, compadre. ¡Au! Un pequeño ups. ¿Usted la está manejando ya? No, para atrás o para frente. Oh, tengo algo. ¿Dónde está la verga? Quisiera yo ayudarlo al vato, pero ¿cómo cayó ahí, güey? No entiendo. Una, dos. A la verga. Ahí va. Una, let's go. Es todo. Mission was a success. Ya me voy, como nueva. Ya salió. Fue lo que salió. Dijimos, vamos a tener que usar la mamastrosa para. Pero ¿de dónde chingado lo amarras? Mira, Verlo amarrado. búscale aquí dónde le vas a amarrar. Le dijimos al vato, oríese. Bajen las ventanas y amárrenlo. Que se pueda orillar la orilla. ¿Cuál dice? Sí, pasó la mano. yo le dije, pues para que quepan más claro, le dije, no, pues ahí se pone en la orillita. Se fue el dicho. No, pero es que a lo mejor pensaba que estaba así hasta acá. Nomás que aquí está un hoyo, mira. La pipa. En la pipa le falló, por poquito. Ya, no mucho. ¿Cómo se puso la fiesta, Yera? Explícales ahí. No, estuvo con ganas, guys, Si no vinieron esta vez, no se la van a perder el siguiente, porque el año que entra vamos a tener más eventos. Probablemente cada 2-3 meses vamos a tener un evento aquí en el Chapa. Sí, la neta que aquí se pone bien a gusto, la gente bien tranquila, trae su familia y todo queda bien con Hoy estuvo bien bonito, guys, con todo lo de los regalos y todo eso. Se puso medio paniqueado primero y luego el último se puso bien bonito. Ya. Yes, sir, yes, sir. Y lo que me gustó más fue que ya acabó el pinche Lambo. Ay, cabrón. Apréndelo, güey, para el video. ¿Qué vas a hacer? Alright guys, so Nico called me out con la B. Vamos a ver qué hace la mamalona. Yeah. Háganos flag, voy a correrle a Nico. No mames, órale, está bueno. ¡A la verga! ¡A la madre! ¡Cigarra abuelo! ¿Qué fue eso? Oye, sí, ¿va a tener que saltarle, Freddy? Dice que es 4x4. Dice que es 4x4. No mames, güey. ¿Le dimos que está el puto policía? Sí. No mames, güey. Andamos cagando de gacho. Imagínate el street racing y se ganó. El pinche flamota, güey. ¿Sí? Ya. Avienta el hombre a las 4 así. Nah. ¿Le da verga? No manches. ¡Escucha bien con madre! Hell yeah! Yeah, that's just damn, that's just fire. Ahora sí sale chico de lumbre, güey. Chingos, güey. Se aventó el viejo. Está con madre, ¿verdad? Para la venecita, ¿cómo le puedo hacer, güey? ¡Ey, ¿ves policía? Güey, por eso me parqué la verga, güey. El policía ahí estaba. Me di la vuelta y yo te dije, no, mejor me parqué, güey. Lo bueno que yo le di, le aflojé. Si lo hubiera seguido, y yo le dije, le voy a dar para que se escuche. Pero lo viste, güey, güey. Es lo que te digo. No, es como Buster y you, right? Lo bueno que lo vieron, güey, porque no. No. Buster y you in front of him. No lo miramos. El policía venía para acá y nosotros yo pasé para allá y pues Nico se quedó acá. Ah, pero yo me di la vuelta enfrente de él, güey. Yo cuando regresé, y miré que el policía de vuelta para allá. Dije, Cuando lo miré a último la 120, güey, le plaqué a la verga. Kilómetros. Por poquito me ganaba Nico con la venezona. Ah, es que me la cagué, güey, Pero vas a ver, Nico, dile, me saltaste. Lo está dejando, güey, lo está dejando. No, quedó madre, No, ahora sí, en el freeway se va a mirar pinche amarrota, ya que está bien caliente. Sale entrante. Si así no sale. Dale otra vez, güey, porque está bien frío. Dale otra vez. Le doy, bueno. Depende de la gira, compadre.
bottom one? Westgate. Oh. La Westgate. So, haz de cuenta que es el relief valve. Cuando llega al PSI que quiere, las abre y las prende. Yeah. Ah, otro pedo, mámalo. Ahorita sí, pero dando, las 4 van a estar.